Queridos pervivientes, les saluda Víctor Gordoa. Qué bueno que se encuentren en otro capítulo más. Hoy con la continuación del principio de pervivencia número 21, extraído de mi libro El camino de la pervivencia, donde comparto con ustedes 30 principios para lograr lo que quieran, pese al tiempo, el dinero y los demás. Es un libro para tomar buenas decisiones, es un libro para quitarse el miedo al riesgo del fracaso, es un libro para poder saber aplicar la voluntad, la intuición y la razón al 100%. Resuelve causas, no efectos, nos pone en el plano en el que nos perdemos en la vida resolviendo los efectos de un problema que traemos. Y creemos que el problema son los efectos, perdiendo de vista la causa. El I Ching nos dice la resolución, el hexagrama número 43 para este principio. Recuerden que yo tiré las monedas del I Ching en cada principio que iba yo escribiendo y él me daba una referencia adicional para aumentar aún más el enfoque de lo que yo quería decir cuando escribí el libro. Que por cierto, muchas gracias, un libro que se ha convertido en bestseller y que no tengo otra cosa más que decir gracias. Este es el libro del I Ching, el libro de los cambios, eso quiere decir I Ching. Y es un libro para apoyar la toma de decisiones en tu vida. Yo llevo 40 años estudiándolo y no creo que vaya yo a terminar el día que Dios me quite la vida. Entonces, no nos perdamos en resolver efectos. Tomemos el tiempo suficiente para analizar dónde están las causas de esos efectos. Si tú sabes cuáles son las causas, entonces vas a proceder en la línea que Li Ching dice: ante la cizaña se requiere de una firme decisión. De una vez te lo voy a decir desde ahorita. La referencia es acerca de la hierba mala que crece entre los cultivos y que empieza a dañarlos. Si tú te dedicas nada más a reparar los cultivos, pues la cizaña va a seguir invadiéndolos y tu esfuerzo va a ser inútil. El I Ching hace referencia a que tienes que tomar una firme decisión. ¿Cuál es? Acabar con la cizaña. Corta los problemas de raíz como si estuvieras cortando cizaña, hierba mala. Ya referí que estoy en un momento de mi vida muy triste en el año de 1994. Lo conté en el capítulo anterior. He pasado ya 3 años estudiando, creando todo el conocimiento que necesitaba yo saber para decir: soy consultor en imagen pública. Tuve que hacerlo de manera autodidacta porque no encontré ninguna institución académica que me diera esa educación a nivel maestría. Ni tampoco licenciatura, pero no me iba a poner en ese entonces y a esa edad de estudiar licenciatura. Por ello, en esos 3 años dedicados al estudio, invertí todo el dinero que tenía. Yo confiaba en que algo me habría de sobrar, pero nunca pensé que me iba a llevar tantos años sin yo trabajar, dedicado nada más a estudiar y sí teniendo que mantener a una familia. Pero fíjense que dije invertir mi dinero, no dije gastarlo. Eso es algo que hoy también les quiero decir. Una cosa es gastar y otra cosa es invertir los recursos económicos que provienen de tu trabajo. Gastar es cuando el dinero se te va en nada que sea realmente valioso. Tú puedes decir, bueno, es que también cuando me voy de borrachera con mis amigas o con mis amigos, pues es valioso porque la paso muy bien con mis amigos, sí, pero es efímero. Y eso es gastar el dinero. O de pronto comprar algo que no vale lo que te costó. Eso es gastar el dinero. Invertirlo es cuando tú vas a adquirir algo, un producto o servicio que va a ser valioso por lo que te va a producir, por lo que te va a permitir en tu posible superación
o en tu posible inversión para que entonces los recursos económicos se multipliquen. Yo invertí el dinero estudiando. Jamás me arrepentiré en ello. Ya tenía claro que ahora necesitaba conseguir a mi primer cliente y no. Todo el mundo se me hacía ojo de hormiga, chiquitito, a la hora de decir, ahora sí, contrátame. Tenía yo que esclarecer cuál era el problema y cuáles sus efectos. El efecto era muy claro. Ya me quedé sin dinero, soy un hombre quebrado, tengo una familia que mantener y yo ya no tengo dinero para el siguiente mes. Yo podría haber resuelto este asunto diciendo, bueno, pues, Víctor, fracasaste y ahora vete a pedir empleo en cualquier trabajo, el que sea. Llegué a considerarlo, tengo que confesarlo. Mi desesperación era tal. Sin embargo, apliqué el principio de resuelve las causas, no los efectos. Los efectos era que el cliente me decía, no te voy a contratar, porque no tienes clientes. Yo no quiero ser el primero. Cuando tengas tu primer cliente y vea yo la utilidad de tu servicio, entonces sí, te voy a contratar. Entonces, el problema no eran los efectos, no te contrato. El problema era la causa. Caray, qué difícil es encontrar la causa de los problemas. Para, como dice Le Ching, la cizaña, quitarla de raíz. Acabar con los problemas por la causa que los produce. Qué difícil es. Te aconsejo, si tienes un problema, defínelo. ¿Y sabes qué ayuda mucho a definirlo? Escríbelo. La mente funciona diferente cuando te pones a escribir cuál es tu problema y luego trata de sintetizar aquello que escribiste. La mente es muy canija. La mente se confunde, la mente piensa mucho al mismo tiempo y es más difícil dar con el esclarecimiento de cuál es la causa de un problema pensando simplemente. Escribe. Y incluso si puedes escribir con tu mano, mejor. Está comprobado, la conexión con el mensaje es mucho más directa si es con la mano, escribiendo manuscritamente, que cuando es a través de un teclado que simplemente golpeas. Yo hice ese ejercicio y una vez que yo establecí cuál era la causa de mi problema, entonces tuve que establecer la estrategia y la táctica. Te lo expliqué en el capítulo anterior. Estrategia es el camino a seguir. La táctica son los pasos que debes dar para recorrer ese camino. No es lo mismo estrategia que táctica. La estrategia es el qué voy a hacer para resolver el problema. Las tácticas son el cómo voy a hacerle para resolver el problema. El qué y el cómo. Ya después nada más te faltará decir cuándo, qué, cómo, cuándo. Son las tres preguntas básicas para enfrentarte a este tipo de situaciones. Yo ya sabía cuál era el qué. Los clientes no me quieren contratar. Después de haber llevado a cabo este proceso deductivo, llegué a la conclusión de que la estrategia a seguir sería hacer evidente la utilidad de mis servicios para atraer al primer cliente. Los clientes no me contrataban porque no sabían hasta qué punto serían útiles mis servicios. Y si a eso le aunaba que no tenía mi primer cliente, donde estaba yo metido en un dilema. Nadie me contrata porque no tengo el primer cliente. Y no tengo el primer cliente porque nadie me contrata. ¿Qué era primero, el huevo o la gallina? Y había que romper con ese dilema. Por lo tanto, lo cambié para no perderme en ese círculo vicioso. Tenía que ser evidente la utilidad de mis servicios para atraer el primer cliente. Y para conseguir esa estrategia, implementé 3 tácticas. Se los estoy contando no como el ejemplo que ustedes podrían seguir, ese era mi caso, sino para que vean el cómo se hace. Definí, 1, tengo que hacerme notorio.
llamar la atención del mercado potencial. Yo estoy seguro que tú también puedes estar metido en un caso así. No has llamado la atención a tu mercado potencial acerca de lo que tú haces y puedes brindar como producto o servicio. Y luego no solamente era hacerme notorio, sino demostrar públicamente la utilidad de mis servicios. Yo tenía entonces que, basado en un caso real, hacer un análisis que pudiera decirle a los demás, mira, para esto sirve, ve. Así que tendría que estar muy pendiente de ese caso real. Y luego, fíjense la meta que me propuse. Cuando yo por fin tenga un cliente, no obstante la gran necesidad de trabajar porque no tenía dinero, absolutamente quebrado estaba yo. Yo sabía que a ese primer cliente tenía que cobrarle 0. Incluso, aunque fuera necesario pedir prestado para comprar aquellas cosas que yo necesitara para prestar el servicio, incluso endeudarme entonces, pero con tal de poder servir a un cliente, dándole más de aquello que me iban a pagar por ello. Y en este caso, todavía mejor para mi primer cliente, porque no le iba yo a cobrar. Y lo tenía claro. ¿Qué creen que pasó? Ya tenía yo qué iba a hacer. Y ahora faltaba el cómo. ¿Cómo hacerme notorio? ¿Cuál podría ser ese caso real? ¿Dónde estaba? ¿Cómo lo iba a conseguir? ¿Y cómo acceder a ese primer cliente al que no le pensaba cobrar? ¿Ya vieron? El qué y luego cómo le voy a hacer. Miren, en el capítulo número 13 les dije, descubre un camino en cada coincidencia. Yo no sé si fue una coincidencia o si por estarlo yo viendo se me convirtió en el camino. Pero se anunció que iba a haber el primer debate político televisado en México. Sucedió el 12 de mayo de 1994. Y dije, lo voy a ver, porque me interesa, y es la primera vez que vamos a poder ver a 3 candidatos a la presidencia de México debatiendo sus ideas. Los contendientes fueron Diego Fernández de Ceballos por el PAN. Buenas noches, licenciado Diego Fernández de Ceballos, candidato por el Partido Acción Nacional. Buenas noches, señor. Cuauhtémoc Cárdenas por el PRD. Buenas noches, ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, candidato por el Partido de la Revolución Democrática. Buenas noches. Buenas noches, señor. Y Ernesto Zedillo por el PRI. Buenas noches, doctor Ernesto Zedillo, candidato por el Partido Revolucionario Institucional. Buenas noches, señor. Ernesto Zedillo no era el candidato primario. Había sido Luis Donaldo Colosio, a quien asesinaron en un aciago día del mes de marzo de ese mismo año 1994. Lamento decirte, Talina, y decirle a todo el pueblo de México que la presidencia de la República confirma que ha muerto Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI a la presidencia. Es poco lo que se puede agregar en cuanto al dolor que esto nos causa a todos los mexicanos. Un hombre bueno, la violencia no es el camino para nada, menos en estos momentos de nuestra historia. Talina Fernández, de nuevo, Talina. Después de una trifulca que se armó, por fin dicen, va a ser Ernesto Zedillo, que estaba funcionando como coordinador de la campaña de Colosio. Debatieron los 3, pero hubo un candidato que sobresalió sobre los demás, pues está mal dicho, que sobresalió entre los demás, y que estaba claro por qué había sido su actuación mejor que la de los otros 2. Y ese había sido Diego Fernández de Ceballos. Tiene el uso de la palabra durante 8 minutos el candidato del Partido Acción Nacional, Diego Fernández de Ceballos. Ciudadanos mexicanos, amigos todos, somos una nación joven y con mayoría de jóvenes. Somos un pueblo que ama la paz, que quiere trabajar para vivir dignamente, que quiere progresar. Tenemos una gran riqueza moral
cultural, religiosa, histórica. Es grande y bella nuestra tierra, con minerales y muchísimo petróleo que nos dan sus entrañas. Tenemos también como patrimonio nuestro el abrazo eterno de los mares. Más de 10.000 kilómetros de costas, más de 10.000 kilómetros de costas y playas, con todo lo que ello entraña, desde el punto de vista turístico, alimentario, comercial. Y con todo ello, con todo lo que somos, con todo lo que tenemos, la pregunta obligada es ¿por qué el hambre? ¿Por qué la marginación? ¿Por qué el desempleo? ¿Por qué la inseguridad? ¿Por qué la guerrilla? ¿Por qué la muerte entre nosotros? Mejor que Ernesto Zedillo, mejor que Cuauhtémoc Cárdenas. Pero yo no podía dejarme guiar por una opinión personal. Ay, creo que ganó. Yo tenía que hacerlo objetivamente y dar razones para determinar quién ganaba. ¿Saben qué hice? Me puse a ver ese debate y con todo el conocimiento que había yo estudiado, abrí una hoja de análisis donde puse los nombres de los tres debatientes y luego las columnas de todos los elementos, estímulos verbales y no verbales, que había emitido cada uno. A cada columna le puse yo un valor y al final ese valor numérico me iba a determinar quién había acumulado más puntos positivos o, dicho en sentido contrario, quién había cometido menos errores. Y así lo hice, ¿eh? Fue larguísimo el debate. Lo vi con una atención increíble y empecé a llenarme de hojas y hojas de papel que iba yo anotando y que después iba a necesitar llevar a la conclusión. No obstante lo tarde que terminó el debate, dije, no, yo no me puedo ir a acostar. Tengo que estar con la idea fresca y en este momento analizar todo lo que estoy escribiendo y voy a hacer esa hoja de análisis. La hice. Y por ello me arrojó que quien mejor desempeño había tenido era Diego Fernández de Ceballos. Ahora, había que esto ponerlo en claro para que cualquiera pudiera entenderlo. Y lo hice. Ya eran las 5, casi 6 de la mañana. Yo no había dormido nada. Y me quedó muy bien esa hoja de análisis. Y dije, bueno, ya lo tengo, pero esto no puede perder el timing. Por favor, si ya tienes el qué, si ya tienes el cómo, solamente te falta saber cuándo deberás actuar. Y en mi caso era ahora o nunca. Me llevé el análisis al periódico que creí que me iba a entender. De todos los periódicos posibles dije, no, estos no, son medio amarillistas, este otro es medio tradicional, no me va a entender, me voy a ir sobre este. El periódico Reforma acababa de nacer en la Ciudad de México, llevaba apenas unos meses de circulación y se había significado en sus inicios por ser un periódico muy moderno. Había roto los paradigmas clásicos del periodismo y lo presentaba de una forma diferente. Agarré mi cochecito y ahí te voy a donde estaba la sede del periódico Reforma. Como no sabía yo con quién entrevistarme, me fui al puesto de periódicos y lo compré. Y lo único que hice fue ver la página donde viene el directorio del diario y vi que el director general editorial se llamaba Lázaro Ríos. ¿Lo conozco? No, pero lo voy a tocar a su puerta. ¿Me van a batear? Probablemente, pero el no ya lo tengo y debo intentar. Por favor, nunca tengas miedo de intentar algo, anteponiendo por ese miedo la palabra, no es que no se va a poder, la frase, las palabras. No, es que no se va a poder. Nunca lo hagas, porque el no ya lo tienes. Inténtalo para cualquier situación. Decir, lo voy a hacer. Si me contestan no, quedo igual a como estaba. Ajá, pero ¿qué tal que me dicen sí? Las cosas van a cambiar. Con esa filosofía en mente, fui a ver a Lázaro Ríos.
Primer obstáculo, que me recibieran en la oficina de Lázaro Ríos desde la recepción. Yo nada más ahí fui mañoso, ¿no? Le dije, vengo a ver al señor Lázaro Ríos y traigo muy importante para él y necesitan verlo. Es acerca del debate de anoche. La recepcionista le dijo, aquí está el señor Gordoa, que viene a entregar algo muy importante acerca del debate de anoche. La secretaria dijo, bueno, pues que pase. Pero ya estando arriba, me dicen, uy, no tiene cita. ¿Sabe qué? Le voy a dar cita y venga usted a Tables la semana que entra. No, señorita. Si vengo la semana que entra ya se perdió el timing. Mire, y a ella le puse el análisis enfrente. Esto es un análisis como nunca se ha hecho. Es el análisis de un debate y sus tres debatientes desde el punto de vista de la imagen pública. Analizo la coherencia entre todos los estímulos verbales y no verbales que acaban de ocurrir y doy un ganador objetivamente. Y esto le puede interesar a Lázaro Ríos. Sí, pero es que no tiene usted cita. Bueno, mire, vamos a hacer una cosa. Yo voy a dejar constancia de que estuve aquí y que traía yo esto. Si usted no le quiere pasar este documento al señor Lázaro Ríos, en su conciencia va a estar que su periódico, el que le paga su salario, va a ver este análisis publicado en la competencia de enfrente. Se lo voy a llevar al otro diario que está aquí enfrente. Y entonces la secretaria ahí sí dudó y dijo, a ver, pues espéreme tantito, porque mi jefe está en una junta. Claro. Entonces entra con el análisis, pasan unos 4 o 5 minutos y sale y me hace desde la puerta. Y me dice, pásele, ya lo vio y quiere hablar con usted. Yes. Ya estaba yo adentro de la oficina del director general editorial del Grupo Reforma. Y entonces voy frente a él y me desarma. Norteño. El grupo se origina en Monterrey, ¿no? Donde tienen el norte y también aunque tengan el mural allá en Guadalajara y así, todos son del norte, ahí se originó todo. Entonces un cuate del norte me dice, ¿qué ole, Víctor? ¿Dónde andas metido? Hace mucho que no te veo. Y le digo, caray, ¿de qué se estará refiriendo, no? Si no nos conocemos. Se estaba refiriendo de mi época en la televisión. Se acordaba de mí por la televisión. Yo ya llevaba todo el 92, 93 y 94 fuera de la tele. Y entonces le digo, no, pues es que me puse a estudiar y ahora ando de imagólogo y quiero ser consultor en imagen pública. Y entonces me dice, oye, acabo de ver esto. Pues ¿de dónde lo sacaste esto? Nunca lo había visto. Pues de los estudios, Lázaro. De ahí lo saqué. Y está bien hecho. No, sí está bien hecho. Te lo compro. Ah, caray. Además me van a pagar, pensé. Puta, pues que a toda madre. Porque la lana la necesito. Y le digo todavía yo, no, al contrario, yo vengo a pedirte de favor, si lo quieres publicar, no pienso cobrarte por ello. Y me dice, no, aquí somos muy derechos. Cualquier colaboración la pagamos, así que te vamos a pagar la tarifa que creo yo que es la justa por este análisis. Dicho y hecho, presenta tu recibo, me lo pagaron y al día siguiente se publicó. Gran espacio me dieron en el periódico, realizado por Víctor Gordoa, consultor en imagen pública. ¡Wow! ¿Cuánto valía eso en un periódico de la talla del Reforma? Me voy a mi casa feliz, ¿no? Dormí mucho porque no había dormido después de eso de haberlo llevado con Lázaro. Y al día siguiente que se publicó me hablan, uno de mis mejores amigos, me dice, oye, Víctor, una amiga tiene muchas posibilidades de ser secretaria de Estado, una mujer, y leyó tu análisis en el Reforma. ¡Wow! Ya me había hecho notorio y ya había demostrado la utilidad de mis servicios. Me pide que si puedes ir a verla, porque tiene mucho chance de ser secretaria de Estado si Ernesto Zedillo gana la elección. Pues la fui a ver, me explicó su caso y trabajé para ella. Llegó el momento en que me dijo, esto me parece perfecto, vamos a empezar. ¿Cuánto me va a costar? Y se los juro por Dios que yo tenía esa gran necesidad de cobrar y le dije,
¿sabes qué? Te lo voy a decir al final. Pero va a ser tan justo mi precio que hasta poco te va a parecer. Primero déjame trabajar para ti. Si todo lo que voy a hacerte no te gusta, tienes la garantía conmigo de que no te voy a cobrar. Y al final hablamos con base en los resultados que yo tenga contigo. 2 o 3 meses de trabajo y le encantó. El cambio fue notorio. Quienes trabajamos en la consultoría en imagen pública ayudamos a los demás a ser mejores y tener más, a comunicarse con absoluta coherencia entre lo verbal y lo no verbal y a respetar su esencia a través de este plan maestro de imagen pública que los va a hacer aparecer frente a los demás con esa coherencia necesaria que diga la verdad sobre la esencia. Entonces, le encantó. Muy bien, Víctor, pues entonces, ¿cuál va a ser tu precio? Yo ya llevaba planeado lo que les conté al principio. Nada, 0. No te voy a cobrar. Y yo había procurado darle incluso más de lo que ella me pedía. Es que, Víctor, hiciste un gran trabajo que merece un pago. Sí. Te voy a poner un precio, pero no va a ser monetario. Quiero que me permitas poder poner en mi currículum que yo ya trabajé para ti y sobre todo si llegas a secretaria de Estado. Y quiero que eso me sirva para abrir las puertas que necesito para todo lo demás. Y me dice, Víctor, por supuesto. Ya me habías asustado, creí que me iba a llevar otra sorpresa de otro tipo. No. Por supuesto, Víctor. Pero además quiero decirte que me cobres, porque no nada más quedé satisfecha, sino que ya te tengo tu segundo cliente. Ah, caray. Tengo una amiga que va a ser senadora, va a entrar a una campaña para el Senado y quiere que le hagas todo esto. Yo ya platiqué con ella y le conté la experiencia que estoy viviendo con tus servicios. No puede ser. Ella me permite entonces usar su nombre y más cuando sea secretaria de Estado. ¡Wow! Que iba a ser a corto plazo. Y ya tenía una segunda persona que quería ser mi cliente y era una campaña para el Senado. Y así entro en mi primera campaña política electoral como consultor en imagen pública, asesorando en esa área al candidato. A la fecha he participado en más de 35 campañas. Y entonces se me abre el mundo. Había resuelto una estrategia clara para resolver el problema, había seguido mis tácticas y ya había conseguido a mi primer cliente haciéndome atractivo frente a él. Se acabó para siempre el problema de conseguir clientes, porque te voy a decir una gran recomendación cuando prestes un servicio. Dale al cliente más de lo que te haya pagado por ello. Más. De tal manera que siempre le quede al cliente la sensación de que tu servicio vale más de lo que te pagaron por ello. Y entonces te conviertes en un producto o servicio dentro de la frase eres bueno, eres bonito y eres barato. A mí no me gusta decir barato, me gusta decir el precio fue justo y el cliente recibió más de lo que te pagó por ello. Esa ha sido una gran estrategia para que siempre nos caigan más clientes. Se acabó la cizaña. Ya estábamos en el camino exitoso. Agradezco desde aquí a Lázaro Ríos haber creído en aquel análisis que le llevé. Y cierro la participación de hoy en este capítulo que cierra la segunda parte de Resuelve las causas, no los efectos, con una canción de los Beatles, como siempre lo hago cada vez que termino un principio de pervivencia, que dice Blackbird singing in the dead of night. La canción es Blackbird, evidentemente. El blackbird es un mirlo, sería en español, el pájaro mirlo. Mirlo que cantas al morir la noche. Toma estas alas rotas y aprende a volar. Toda tu vida has estado esperando por este momento para surgir.
You were only waiting for this moment to arise. John Lennon, Paul McCartney, canción Blackbird. Concluyo para que todo esto que acabo de decir no se te quede de manera confusa o abstracta. ¿Cuál es tu problema? Defínelo con precisión. ¿Qué efectos ha causado? Atiéndelos, pero no te pierdas en ello. ¿Dónde está la causa? Identifícala con claridad y luego como cizaña para afuera. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Y cuándo? Ahí está. Este es el camino de la pervivencia. Soy Víctor Gordoa y regresamos con algo que te va a encantar, porque basado en todos los comentarios que me hacen, que me pasan aquí mi gente, voy a responder cosas interesantes. Voy a hablar de los libros, voy a hablar de los comentarios que me hacen. ¿Y sabes de qué voy a hablar? De mis lentes. Yo no sé por qué ha causado tanta curiosidad saber acerca de mis lentes. Te voy a enseñar acerca de lentes y no va a tener nada que ver con el camino de la pervivencia, pero sé que te va a gustar. Así que quédate para el siguiente capítulo. Nos vemos entonces.